Buenas noches, hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Hoy quiero compartir el estudio de célula confrontando el temor. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, no nada más en la nación, sino en el mundo entero, ¿sí? Y es un buen tiempo para poder compartir la palabra de Dios. Yo creo que Dios tiene planes, ¿sí? En Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice que Él tiene los pensamientos del Señor, son pensamientos de bien y no de mal, ¿sí? Para darnos, dice la palabra de Dios, el bien que esperamos. Entonces, Él tiene no nada más pensamientos de bien, sino también tiene planes para bendecirnos. Entonces, yo creo que todo esto que está sucediendo es un plan de Dios. Yo creo que Dios está pensando hacernos bien. Yo creo que Dios está con su pensamiento, con sus planes. Detrás de todo lo que está sucediendo viene algo glorioso, viene algo hermoso, porque Dios ama a sus hijos. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos siempre de alguna manera libres, que el temor no nos pueda controlar. Y el estudio 1066 pues habla acerca de que tenemos que confrontar el temor. Y ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermano, cuando nosotros estamos cansados, trabajados, el único que nos puede hacer descansar, traer paz a nuestra vida, es el Señor Jesucristo. Aquí Él estaba invitándoles a decir: todo aquel que se sienta cansado, abrumado, temeroso, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. Él es el que nos puede hacer descansar. Él tiene todo poder. Todo aquel que se acerca a Jesucristo, nosotros podemos ver cómo descansamos, tenemos paz. Echamos todas las cargas sobre Él, sobre sus hombros, nos tiramos a sus pies y encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es la paz. La paz es una persona y se llama Jesucristo. Por eso en este tiempo necesitamos acercarnos a Él. Y dice el estudio, sigue diciendo: si seguimos a Cristo tendremos el remedio, no la causa, para una vida llena de presiones. Si nosotros seguimos a Cristo, no es que no vayamos a tener de alguna manera problemas. Si seguimos al Señor, va a haber circunstancias difíciles, vamos a enfrentar luchas, pero vamos a tener el camino para ser más que vencedores. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús dice que en Él es cuando nosotros tenemos la paz. Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, el que vence al mundo y venció el mundo y venció todas las circunstancias difíciles fue Jesucristo. Si nosotros nos acercamos a Él, venimos a Él, aunque hay aflicción, en el mundo tendremos aflicción. Yo quisiera decirles a ustedes que acercándose a Jesucristo ya no van a tener problemas. Pero a veces son más los problemas que tenemos cuando nosotros nos acercamos a Él. Pero lo que sí experimentamos es que cuando nos acercamos a Él, a pesar de los problemas, podemos tener paz. En una ocasión, los discípulos de Cristo, ¿se acuerdan? Están en una barca y está toda la tormenta. Ellos sentían que se morían, estaban amedrentados y vinieron delante de Jesús, y Jesús estaba durmiendo. Sí, porque Él confiaba en su Padre. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Aunque todos estén atemorizados, sí, que todos estén por lo que está sucediendo, tú y yo, como hijos de Dios, podemos ser como Jesús, ¿sí? Estar en paz, porque nuestro Padre Celestial está en control de todas las cosas. Y sobre todo, Dios nos ha dado autoridad. El Señor nos ha dado autoridad como se la dio a Jesús. Se paró y reprendió a la tempestad y se hizo grande bonanza. Entonces tenemos
que creer que aunque haya aflicción, nosotros podemos estar confiando en el Señor. Y sigue diciendo ahí el estudio, la palabra presión, de acuerdo al diccionario, significa acción y efecto de apretar o compartir. Fuerza que se ejerce sobre un cuerpo o parte de ese cuerpo, presiona, jala, empuja o comprime otro cuerpo. Esa es la presión. Viene siendo algo que nos quiere comprimir, que nos quiere estar abrumando, nos quiere traer estrés sobre nosotros, que nos sintamos presionados, que nos podamos sentir estresados, y eso termina trayendo enfermedades a nuestra vida, dice el estudio. Todo aquel que está viviendo bajo estrés, tú te das cuenta que termina en una clínica, termina en un hospital a causa de que vienen enfermedades. Es el tiempo de descansar en el Señor y poder traer delante de Él toda presión. Hay algunos beneficios de cuando vemos que enfrentamos luchas. Dice Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, 2 y 4. ¿Sí? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay un beneficio muy grande para nosotros, el poder saber que las pruebas producen paciencia, perseverancia. Las pruebas forman el carácter hasta que seamos perfectos y cabales. Tú y yo, si no enfrentamos luchas y pruebas, no vamos a crecer espiritualmente. Es por eso que cuando vienen las situaciones, cuando vienen todo esto que está sucediendo del coronavirus, todo esto que está viniendo, estamos escuchando tantas voces de temor, de qué va a suceder y hay que comprar esto y hay que comprar aquello. Pero aquí dice que la prueba que viene sobre nosotros, si nosotros sabemos que el Señor está con nosotros, eso va a producir fortaleza, va a producir un carácter en nosotros, nos va a formar el carácter de Cristo. A Jesús, en medio de todas las pruebas, Jesús siempre fue más que vencedor, y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y dice el estudio, la palabra que se traduce como prueba es dokimión. Los griegos la usaban para referirse a trastes de barro que ellos cocían, o sea, los metían ellos en el fuego. ¿Para qué? Para que tomaran fortaleza y cuando sacaran el barro, la vasija estuviera fuerte. El fuego no fue para destruir ni para quebrar la vasija. El fuego era para que se fortaleciera el barro y pudiera sostenerse, ¿no? Entonces, así de la misma manera, el Señor quiere que nosotros podamos enfrentar las pruebas, y a veces nos va a tener que meter por el fuego, pero es para que salgamos mucho más fuertes. Sí, y el materialismo causa también tensión entre más tenemos, más nos preocupamos, dice aquí el estudio. Hay gente que hay un pasaje que dice, pero el rico no le deja dormir su abundancia. ¿Cómo es posible que uno que tenga rico, que uno que tenga riquezas, que tenga abundancia, no pueda dormir? O sea, qué impresionante es que aún las riquezas pueden producir estrés. Sí, pero nuestra confianza, hay un pasaje que dice que no, los ricos no deben poner su confianza en las riquezas. Y la confianza tuya y mía tiene que estar puesta en el Señor. El Señor dice que no nos afanemos también. Ahí en Lucas 12, 22 y 23 dice, por tanto os digo, no os afanéis. No tenemos por qué afanarnos, hermano. No tenemos por qué afanarnos. El Señor sabe que tenemos necesidad de todas las cosas. En este tiempo, si llega a haber, desabasto, si llega a haber algunas cosas que pueda suceder, tú y yo estamos confiados, valemos más. Dice, no te afanes porque qué has de comer o qué has de vestir. Tú vales más que los pajarillos. Tú y yo valemos más para el Señor y Él es nuestro Padre. Él así como nosotros
queremos lo mejor para nuestros hijos y nunca les va a faltar nada porque los amamos. El Señor dice, pues tú, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? Él va a estar siempre cuidando de nosotros. Somos sus hijos amados, ¿no? Y cómo, ahora el estudio pregunta, ¿cómo puedo desarrollar paz? Y hay 3 cosas como podemos desarrollar paz. Veo los problemas como lo hace Dios. Ver los problemas como los ve Dios. ¿Qué hace Dios en medio de los problemas? ¿Cómo vamos a ver las situaciones, los problemas? Pues como Dios los ve. ¿Cómo vería Dios a este problema de enfermedad? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Estará preocupado Dios? Dios está... no, los ve como... ¿Por qué? Porque eres un Dios poderoso, un Dios grande, ¿sí? Que Él quita enfermedad en cualquier momento. Jesucristo venció no una enfermedad, sino venció la muerte cuando le habló a Lázaro después de 4 días. Entonces, ¿cómo vemos las cosas? Como tú y yo veamos las cosas es como vamos a estar, o estar en paz o estar atemorizado. ¿Sí? En segundo libro de Reyes, capítulo 16, recuerdo ahí el pasaje donde los sirios venían en contra del pueblo de Israel y ahí estaba el rey de los sirios y empieza a decir, ¿por qué cuando vienen por un lugar vamos en contra de ellos? ¿Por qué se van por otro lugar? ¿Qué está pasando? ¿Hay algún espía? Y luego después alguien dice, no, es que ahí en Israel hay un hombre llamado Eliseo que él sabe todo. En donde tú hables en secreto, él lo sabe todo, Dios se lo revela. Vienen en contra de él y con un ejército, carros y todo en contra de Eliseo. Y el siervo de Eliseo, cuando ve que están rodeados, pues tiene miedo. Y viene y le pregunta ahí en el 15, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballos y carros. Entonces el que dijo, Señor, ¿qué haremos? Y dice la Biblia en el 16, él le dijo, no tengas miedo. No, ¿qué le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él dijo, no, yo no veo nada. Oró Eliseo para que se le abrieran los ojos a este hombre, a este siervo, se le abrieron los ojos y vio que Dios tenía carros y caballos a favor de ellos. Yo quiero decirles que Dios está a nuestro favor. Sí, tú y yo tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Él va a guardarnos de todo mal. ¿Sí? Y ahí hay otra cosa también que nos va a ayudar a tener paz. Vivan en el tiempo presente, dice el estudio. Que vivamos en este tiempo. Hermano, el tiempo presente. No estés acordándote de las cosas pasadas. Acuérdate de lo malo de lo pasado, pero acuérdate de lo bueno. Acuérdate de cómo Dios te ha sacado, de cómo Dios te ha librado. Ahí en Isaías habla y dice, no os acordáis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dice Isaías 43, 18. En el 19 dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. O sea, Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer cosas lindas en medio nuestro, aún en medio de lo que esté pasando, Dios va a obrar. Si nos vamos a acordar de las cosas pasadas, vamos a acordarnos de cómo Dios nos sacó. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hermano. Si yo estoy aquí, es porque Dios me ha sacado de tantas cosas. Y si me sacó una vez, me va a volver a sacar. Y si te sacó a ti y te libró y hasta aquí, tú estás de pie y firme, es porque Dios hasta aquí nos ha ayudado y Él nos va a seguir sacando adelante. Así que anímate, ¿sí? Sabiendo que Dios está con nosotros. Descanse un día a la semana. También dice, para tener paz necesitamos como que el cuerpo, ¿sí? Pueda descansar también. El Señor en Éxodo habla acerca de cómo 6 días, Éxodo 20, 19 dice el estudio, pero 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Y nos habla acerca
de cómo tenemos que guardar un día. Tenemos que el cuerpo también descanse. Hermano, no podemos vivir para trabajar, sino este tiempo va a ser un tiempo lindo, lindo para estar como familia, descansando. Yo no sé qué es lo que va a suceder, qué vaya a pasar. A lo mejor te mandan a tu casa a descansar, o te mandan ahí que el trabajo lo hagas en casa. Qué lindo para todos aquellos que podamos disfrutar a la familia, que podamos estar descansando, que podamos estar compartiendo la palabra, como en este momento que ahorita están ahí todos juntos, reunidos ahí. Qué lindo va a ser el Señor, qué tiempo nos va a dar el Señor para descansar, para poder relajarnos y saber que Dios está con nosotros. Y la Biblia dice en Isaías 40, 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, dice, tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. Vamos a esperar en Dios. Vamos a creer que Dios va a hacer grandes cosas con nosotros y que este tiempo va a ser un tiempo maravilloso, lindo, donde yo pueda disfrutar con mi esposa, donde podamos disfrutar con nuestros hijos, platicar de la palabra, contar lo que Dios tiene para nosotros, empezar a hablar del Señor. En Hebreos 13, 5 al 6, dice Hebreos 13, 5 al 6, dice la palabra, vamos a verlo, Hebreos 13, 5 al 6, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, sino contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Que seamos contentos con lo que tenemos, ¿sí? Y podamos realmente estar delante del Señor y contentos. Yo estoy contento con mi esposa, con mis hijos, con lo que tengo, ¿sí? Porque Él dice que no me va a dejar ni me va a desamparar. No te va a dejar a ti, ¿sí? No, así que no tenemos por qué tener temor. Él es nuestro Padre, hermano. Como les decía, no sé si, pero siempre, si nosotros siendo malos ayudamos a nuestros hijos y queremos por lo mejor para ellos, mi Padre, hermano, el que un día Jesucristo entregó su vida por mí, ¿sí? Realmente, ¿qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida? El estudio habla también y dice, no temas. Y hay un versículo en Isaías capítulo 41 del 10 al 13, hay un pasaje que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces habla que no debemos de tener temor porque Él siempre nos va a ayudar, porque Él siempre va a estar con nosotros a cada momento. Y el Señor dice, no temas, ¿sí? Y eso, de alguna manera, lo que el Señor es como un mandato que el Señor nos muestra, nos quiere enseñar que no debemos de tener temor. Es natural que tengamos miedo, es natural, somos personas temerosas cuando alguien te dice, hay alguien ahí con una metralleta que quiere entrar, con un arma larga que quiere entrar a tu casa, pues vamos a tener temor, pero lo que Dios quiere es que no nos atemorice, no nos paralice, no nos controle ese temor, porque eso nos lleva a hacer cosas que no deberíamos de hacer. No, sí podemos tener miedo de repente, por eso el Señor continuamente dice, no temas, porque Él sabe que somos personas por naturaleza temerosas, pero Dios está con nosotros, ¿sí? Ahora, el pueblo de Israel solo veía a Goliat. ¿Por qué estaba atemorizado el pueblo de Israel cuando Goliat se paró enfrente de ellos? Porque solo veían al hombre aquel de 3 metros. Ellos se veían a sí mismos y decían, pues, ¿con qué podemos enfrentar o confrontar ahí, enfrentar a Goliat? Y hablaban de lo grande que era, y eso es lo que nos sucede. Cuando yo empiezo a tener temor, empiezo a hablar solamente del coronavirus, de que ya se murieron tantos, si yo empiezo a estar hablando así, mi vida va a terminar siendo una vida
llena de temor. Sí, por eso es que tenemos que tener cuidado. David, ¿qué hizo? En lugar de hablar del gigante, ¿qué hizo? Dijo, yo tengo un Dios que te va a entregar en mi mano. El Dios que yo conozco es un Dios que está por encima de Goliat y por encima de cualquier enfermedad. Eso es de lo que tenemos que hablar, de un Dios grande, un Dios fuerte que nos puede librar. También dice ahí, Dios ha prometido fortalecernos y estar con nosotros, dice el estudio. Hermanos, entonces Dios nos llama a que nosotros podamos ser libres del temor, que podamos hacer a un lado el temor. Ahí en Isaías 43, 1 y 2 dice, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Que vamos a pasar, cuando llegue el momento donde tú tengas que pasar por una situación difícil, Él dice, la llama no te va a quemar, el mar no te va a ahogar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Esa es la diferencia entre la gente que no conoce a Dios, la gente que no tiene fe en Dios y la gente que le cree a Dios. Que aún en medio de cualquier cosa, Dios nos va a sacar adelante. Recordemos, dice aquí la historia, dice el estudio nos hace ver de la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Dice que ellos los metieron a un horno de fuego. Sí, los metieron en el horno, les dijeron, si siguen adorando esa imagen, los vamos a meter en el horno de fuego. Y ellos de alguna manera dijeron, nosotros, aunque nos metieras al horno, nosotros no vamos a adorar esa imagen. Sí, y ellos pudieron tener la fe en el Señor. Le dijeron a Nabucodonosor, le dijeron, mira rey, porque él les dijo, ¿qué Dios los va a poder librar a ustedes de mi mano? Él dijo, mira, el Dios que nosotros conocemos nos puede librar de tu mano y de ese horno también. Pero si no nos libra, de todas maneras vamos a seguir amando a Dios. Y la Biblia dice que ellos, cuando estaban dentro, sí, no nada más había 3, había 4. Eso quiere decir que en el horno Dios va a estar con nosotros. Salieron de ahí y ni un cabello se quemó porque Dios estaba con ellos. Entonces, esa es la confianza que debemos de tener. ¿Cuáles nuestros mayores temores que podemos tener a la muerte? Dice el estudio, la muerte, cosas grandes. Tú y yo no debemos de tenerle temor a la muerte, porque dice la Biblia, como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, un día, el día que dejemos este mundo, sí, vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Entonces, ¿qué temor puedo tener yo si el día que deje este mundo va a ser el día más glorioso de mi vida? Temores a cosas grandes, dice el estudio, o temores a cosas pequeñas, como dice aquí, como que a lo mejor llueve, hace frío en el día de mi boda, cosas tan sencillas, sí, pero que debemos de decirle, Señor, pase lo que pase, yo no quiero vivir en temor. Sean cosas sencillas, sean cosas grandes, yo quiero ser libre del temor, quiero vivir en paz, quiero vivir en descanso. Dice el estudio confrontando el temor y estamos ya terminando el estudio. Dice, Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso viene en Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Él va contigo, Él va conmigo. Un día le dijo a Gedeón, si tú vas a derrotar a los madianitas, era un ejército muy grande. Gedeón se sentía que era alguien muy pequeño, dijo, tú los vas a derrotar como a un solo hombre. Dice, no con tus fuerzas, sino porque yo estoy contigo. Entonces nosotros vamos a derrotar a nuestros enemigos porque Él está con nosotros, ¿sí? Porque Él va delante de nosotros, ¿sí? Dios no quiere que temamos, porque el temor nos impide recibir y hacer todas las cosas que Él ha planeado para nosotros. Él tiene muchos planes para nosotros, pero el temor puede hacer que nosotros no alcancemos todo lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Dice que no debemos de temer, el estudio, a lo que teme la gente.
En este tiempo la gente está llena de temor, ¿sí? Se va a acabar toda la despensa. Dice que en Estados Unidos, ¿sí?, hay como 1 kilómetro de gente para poder entrar a Walmart porque quieren sacar todo, porque están todos atemorizados, ¿no? Entonces no, el Señor va a proveer, el Señor nos va a dar, el Señor, tú y yo no podemos estar atemorizados. Tenemos que echar fuera todo temor. Y dice un pasaje en Isaías 8, 12 y 13, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. O sea, tú y yo como hijos de Dios no podemos estar temiendo lo que el mundo teme. Hermano, este tiempo yo creo que es un tiempo donde los hijos de Dios debemos de caminar en fe para poder ayudar y poder ministrar, traerles palabras de paz a aquellos que ahorita están llenos de temor. Palabras de confianza, de fe en Dios, pero es a través de nuestra boca. Vamos a hacer la luz en este tiempo. Fuera el temor, dice el estudio. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, dice 1 de Juan 4:18. Si amamos a Dios y sabemos que Él nos ama a nosotros, no tenemos por qué tener temor. Perfecto amor echa fuera el temor. Si yo amo a Dios, Dios me ama a mí, yo sé que Él me va a cuidar. Yo sé que Él va a estar conmigo. Entonces ¿a qué le puedo tener temor? Si mi Padre, que es el Todopoderoso, el que abre el mar, el que resucita a la gente, el que sana a la gente, el que está por encima de todas las cosas, me dice que está conmigo y que me ama, yo no tengo por qué tener temor, ¿sí? Y terminamos ahí en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu, hermano, de cobardía. Tú y yo no vamos a ser en este tiempo cobardes, vamos a ser valientes, vamos a ser, ¿por qué? Porque ese es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros, un espíritu de valentía. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No es que seamos muy valientes con nuestras propias fuerzas, no era que David era muy valiente, no, era que David decía, Dios está conmigo. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, que Dios está con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Cuando abrimos nuestra boca y confesamos lo que el Señor dice acerca de nosotros, la palabra de Dios nos dará poder para vencer el temor que nos atormenta y nos paraliza. Llegó el tiempo, como le digo, de la iglesia, donde vamos a hablar, donde vamos a seguir adelante, donde no nos vamos a callar y decirle a la gente que Dios está con nosotros y quiere ayudarlos, quiere tomarlos de la mano, sacarlos de ese temor, sacarlos de esa angustia en la que están. Siempre, dice el estudio, adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre. Y le dice que se vaya, pero Abraham tenía temor. Abraham quizá pudo haber tenido temor como cualquiera. Oye, le dice que se vaya de su tierra, de su parentela, ni siquiera sabía dónde iba. Pero Abraham decidió hacer a un lado el temor, aunque lo sentía quizá, y se fue a donde Dios le dijo. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la Biblia que a causa de eso, de que no actuó en temor, sino le creyó a Dios, eso vino y trajo una bendición. Y tú y yo ahora somos hijos de Abraham porque un hombre decidió caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y echando fuera el temor, ¿sí? Y terminamos ahí, dice el Salmo 23:4, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No voy a temer ningún mal, porque tú estarás conmigo, decía el salmista David. Entonces no vamos a tener temor porque Él está de nuestro lado, ¿sí? Caleb y Josué alcanzaron la tierra prometida porque no le tuvieron temor a los gigantes. El pueblo de Israel, sí, pereció en el desierto sin alcanzar la tierra prometida por el temor.
Sí, terminamos ahí. La obediencia produce grandes recompensas. Josué alcanzó la tierra prometida. Abraham pudo ver todo lo que Dios tenía para él, el galardón, el ver el escudo de cómo Dios estaba con él, porque hizo a un lado el temor. Hermano, Dios tiene grandes cosas para nosotros y para tu familia, sí, pero vamos a alcanzarla cuando nosotros confiamos en Dios. Vamos a estar confiando en el Señor en este tiempo. Sí, la gente va a estar hablando mucho acerca de que ya viene, que ya llegó, que ya son 500 casos, no sé cuántos casos vayan a ser, pero la Biblia dice, si caerán a tu lado 1000, dice el Salmo 91, y a tu lado 10,000, pero a ti no llegará. Esa es la confianza que tenemos en Él. ¿Por qué no oramos a Dios y le pedimos al Señor que Dios pueda obrar en nuestra vida en todo este tiempo? Vamos a hacer una oración y ahí con tu familia tú puedes también orar, ¿sí? y pedirle a Dios que este temor se vaya de nuestra vida y que como iglesia en este tiempo podamos compartir del Evangelio. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio que nos enseña, Padre, que no podemos ser controlados por el temor. Gracias, yo bendigo a cada familia, Señor, que está reunida hoy escuchando este mensaje. Señor, yo te pido que la bendición tuya, que la mano tuya disipe todo temor, Señor, y que ellos puedan acercarse a ti. La palabra tuya trae vida, la alabanza a ti trae tu presencia, y que en este tiempo como familias, Señor, podamos alabarte, podamos adorarte, podamos conocer más de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada familia que hoy se ha reunido a escuchar este mensaje, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, que Dios me los bendiga a todos.